Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Fernando del Rincón. Me encuentro en las afueras del Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami, Florida, estado que está reportando la mayor tasa de contagios a nivel nacional aquí en los Estados Unidos, y por esta razón estamos llevándole a ustedes esta edición de Conclusiones desde aquí. Les cuento que a la Organización Mundial de la Salud le está preocupando y mucho la evolución de los casos de coronavirus en todo el mundo. Y ciertamente que el organismo advirtió que el virus sigue ganando terreno por las acciones erróneas en muchos países y los mensajes confusos de algunos líderes. Tedros Adhanom, director general de la OMS, advirtió que de seguir así la situación solo puede empeorar. Escuchemos. Let me be blunt. Too many countries are headed in the wrong direction. If the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. I want to be straight with you. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. I repeat, there will be no return to the old normal for the foreseeable future. Es por eso que Tedros ha instado a utilizar todas las herramientas disponibles para erradicar esta pandemia y también para salvar vidas. A esta hora, y de acuerdo con los registros de la Universidad Johns Hopkins, se reportan más de 13.060.000 contagios en todo el mundo, así como al menos 571.800 víctimas mortales. Las Américas se mantienen como epicentro de esta pandemia. La región acumula más de la mitad de los casos del planeta. Asimismo, la mitad de los nuevos contagios diarios que se están reportando en el mundo se concentran en solo dos países, Estados Unidos y Brasil. Precisamente Brasil sumó más de 250.000 de contagios en los últimos 7 días. Los datos que preocupan a diario las secretarías regionales de salud apuntan a una expansión del virus en el interior del país. Mientras tanto, la estabilización de cifras llevó a Sao Paulo, el estado más golpeado por la pandemia, a avanzar en la reapertura. Entre los contagiados brasileños se encuentra el presidente Jair Bolsonaro. El médico oficial de presidencia dijo que Bolsonaro se encuentra bien. Se espera que esta semana se someta a otra prueba de coronavirus. Hasta que se obtengan esos resultados, Bolsonaro se mantendrá semi-aislado. Si bien este domingo se le vio ejercitándose al aire libre rodeado de varias personas, según Bolsonaro, el impacto económico del coronavirus está llevando a Brasil al borde de la recesión. Les contaba que Brasil es el segundo país del mundo con más casos y muertes por el coronavirus, pero el primero de América Latina. Contabiliza 1.864.967.000 casos y 72.833 muertes. Le sigue Perú con 330.123 positivos y 12.054 fallecidos. Chile se posiciona en el tercer lugar con 317.657 infectados y 7.024 decesos. Por su parte, México ya cuenta con más muertes que Italia, con un total de 304.000 casos y 35.491 fallecidos, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que la pandemia está perdiendo intensidad. Y Colombia, en quinta posición, cuenta con 154.277 infectados y 5.455 fallecidos. Y otro país que se mantiene en la mira a esta hora y por estos días, por supuesto, es Bolivia. Allá al menos 9 altos cargos del gobierno han contraído el virus. La más reciente en anunciarlo fue la canciller Karen Longarich. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la funcionaria no presenta síntomas y se encuentra en aislamiento. Entre los otros contagiados está la presidenta interina Yanine Áñez y la ministra de Salud, Marida Eydi Roca. Y esta noche vamos a enfocarnos precisamente en lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, que es básicamente y precisamente en el estado de la Florida, que es el epicentro nacional del COVID-19. Y por supuesto que recibo y espero sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @JosemanuelCNN. Y déjeme decirle que a esta hora, ciertamente que les pido que me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluCovidFlorida, #CovidFlorida. El doctor Anthony Fauci, uno de los servidores públicos más respetados, está preocupado. Y si el doctor Fauci está preocupado, usted y yo y todos deberíamos estarlo. Con sencillez, Fauci explicó por qué se han disparado las cifras de contagio. Es simple, no se cerró el país por completo y se comenzó a reabrir antes de llegar al punto máximo de casos. Eso generó la desbandada que ahora se está viendo precisamente
en varios estados. Eso generó la desbandada justamente en California, en Arizona, en Texas y por supuesto también aquí mismo en el estado de la Florida. Y en su claridad, Fauci nos dice que es solo cuestión de respetar la distancia física, utilizar máscaras, evitar multitudes y lavarse las manos. No es tan complicado, no habla de retroceder hasta el cierre total, solo un poco para reorganizarse y empezar a proceder precisamente de una forma diferente. Asimismo, Fauci, en medio del seminario en la Escuela de Medicina de Stanford, dijo que esta mañana hizo hincapié en los jóvenes, en que este brote del brote, así lo llamó, son los de más infección y que sí es probable que a ellos casi no les afecte, pero que son factores importantísimos en la responsabilidad y en la propagación del virus. Y habló también de responsabilidad social. De eso se trata, de protegerse de la infección por nosotros mismos, pero también por los demás. Entonces sí, empecemos a pensar en reabrir. Y hasta la Organización Mundial de la Salud se metió a opinar fuerte y muy fuerte sobre lo que hacen algunos países con sus políticas sanitarias. De hecho, el doctor Mike Ryan, del Programa de Emergencias de Salud, habló de la especulación política que muchos estados están haciendo con la reapertura de escuelas. ¿Esto les suena? Y es un tema crucial, porque la diferencia entre los países que han logrado cierto éxito en el regreso escolar y los que no es lo que se llama transmisión comunitaria. Tiene que bajar esa transmisión para precisamente poder volver y estar preparados para generar y respetar una estrategia integral de largo plazo. Veamos los números que estamos hablando aquí en los Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins, que se han reportado al menos 3.361.042 casos confirmados y 135.582 decesos. Mientras tanto, los casos de coronavirus continúan al alza en el estado de Texas, en el Valle de Río Grande. La situación ha llevado al extremo a estos hospitales, al punto que los servicios médicos aseguran que las ambulancias esperan por horas fuera de las salas de emergencia antes que los pacientes sean atendidos. Los hospitales están llenos, tenemos 20% menos del personal, las llamadas se han incrementado en un 30%. No estamos dejando de ayudar a nadie, pero nos está llevando más tiempo atender a las personas. Creo que estamos en el punto en el que necesitamos otros lugares como alternativas, como hospitales móviles, no solo en este condado, sino que en todo el valle. Es raro, pero en ocasiones hemos esperado afuera de una sala de emergencias por 10 horas. Y con estos números reportados el fin de semana, se confirma que Miami es ahora el epicentro de la pandemia, como dijo la doctora Lilian Abo, experta en enfermedades infecciosas, durante una conferencia de prensa con el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez. Y fue más que gráfica al decir lo que estamos viendo en Wuhan hace 5 meses, ahora está aquí. Y el cuadro se completa cuando el alcalde Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami, afirma que los hospitales de la ciudad hoy tienen cubierta su capacidad hasta el 92% y que están haciendo todo lo posible en aumentar ese espacio un 50% más en las próximas 2 semanas. Y muchas veces el problema mayor no son las camas, sino también el personal sanitario para atender a tanta gente. Y eso mismo decía hoy día a mis espaldas aquí el gobernador Ron DeSantis y también el presidente del sistema Jackson Health, que forma parte del Hospital Jackson Memorial. Carlos Miyagi decía precisamente eso. No solamente tenemos un problema logístico de camas, sino que tenemos un problema de personal. Después vamos a hablar un poco de eso, pero también Ron DeSantis a mis espaldas, aquí en el Hospital Jackson Memorial, hace algunas horas atrás decía precisamente que las clases se iban a llevar a cabo sí o sí. Y esto ha despertado la preocupación de muchos con los números que tenemos. Veamos lo que decía DeSantis. The science on it, I think, is pretty clear about kids being extremely low risk when it comes to this virus. And not only that, but they are not considered vectors of transmission. And that's been shown in Sweden, in Switzerland. Iceland did a study. I mean, they're all coming out the same way. So I think we just look at that and then go. But I think you can do it safe. And I think that these countries are showing, that it could. En medio de estas cifras, y aunque parezca rocambolesco, Walt Disney World en Orlando reabrió con medidas de seguridad, por supuesto, sus parques. Veamos lo que pudo reportar desde allí mi compañera Ana María Mejía en el siguiente informe.
El estado de la Florida sigue registrando un aumento en el número de personas contagiadas por coronavirus luego de una jornada récord de más de 15,000 personas contagiadas. Ni siquiera Nueva York, en su peor momento, más o menos en abril, registró un pico de más de 12,000 personas contagiadas. En esta oportunidad es Florida la que se está tomando en este momento el nombre de epicentro de la pandemia aquí en Estados Unidos, con más de 15,000 contagiados en una sola jornada. Y en las últimas 24 horas, 12,343 personas que han sido reportadas como contagiadas por el virus. Mientras tanto, el tema de las hospitalizaciones sigue preocupando especialmente a los alcaldes locales. Se habla de que en el estado en este momento hay más de 8,000 personas hospitalizadas y que, por ejemplo, el aumento en los ventiladores ha sido del 129%. Habló el alcalde del condado de Miami-Dade y se refirió a estas cifras y a las hospitalizaciones y termina diciendo que realmente está bastante preocupado. Ahora mismo tenemos probablemente alrededor de 1,500 camas libres en la unidad de cuidado crítico. Nuestra capacidad de cuidado intensivo es la que nos preocupa, pero podemos disponer de otras 500 una vez que dejen de hacer cirugías selectivas. Las salas de recuperación entonces pueden usarse como cuartos de cuidado intensivo. Podemos hacerlo de forma rápida. Nuestro uso de respiradores también ha aumentado, cerca de 200 ahora. Así que definitivamente hemos tenido un gran incremento en el número de personas que van al hospital, en el número de personas en cuidado intensivo y en el número de personas con respiradores. Todavía tenemos capacidad, pero me causa mucha preocupación. Y es que no es para menos. El alcalde del condado de Miami-Dade muestra su preocupación porque este condado en este momento tiene cerca de 70,000 personas contagiadas. Eso representa un cuarto del número de contagiados en todo el estado. Entonces, obviamente, las camas en las unidades de cuidados intensivos empiezan a escasear y ya los hospitales, 48 en las últimas horas, han reportado que tienen 0 disponibilidad de camas en estas unidades. Mientras Disney aquí en Orlando decidió abrir sus puertas el sábado a Animal Kingdom y Magic Kingdom y el próximo miércoles a Epcot Center y a Hollywood Studios, en Hong Kong Disneyland ha decidido cerrar a partir del miércoles 15 de julio. Ha dicho que por el número de contagios y el aumento que se ha visto en los últimos días han decidido cerrar las puertas indefinidamente. Esa es toda la información desde Orlando. Ana María Mejía, CNN. Marcamos la primera pausa de la noche en conclusiones y al regresar, Florida, el nuevo epicentro del COVID en los Estados Unidos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo va a responder mi compañera Kate Guerrero en el Reporte K. Y también, más adelante, escuchamos la entrevista que nos ha concedido el jefe médico de la unidad de cuidados intensivos del Jackson Memorial Hospital, el pulmonólogo David de la Cerda. Esto y mucho más en conclusiones. Florida, ¿cómo llegamos hasta aquí? Hace meses que la comunidad científica advertía sobre los días que hoy vivimos. ¿Qué errores se cometieron aquí en el estado de la Florida? En el Reporte K de Kay Guerrero vamos a intentar responder a este interrogante. Le doy la más cordial bienvenida desde Atlanta, Georgia, a mi compañera Kay Guerrero. Kay, ¿cómo llegamos hasta acá? Porque realmente en el mes de abril y mayo, donde se tomaron fuertes medidas, básicamente orden de quedarse en casa, hubo un control y se aplanó la curva. Luego vino la reapertura que se postergó un poco por las marchas en repudio a la muerte de George Floyd, y vino esta reapertura y en 30 días que comenzó el 10 de junio, tuvimos un aumento de los casos. El gobernador decía, por un lado, se aumentaron los test, pero muchos sospechábamos que esta rápida reapertura iba a traer consecuencias. Te saludo, buenas noches. Hola, José Manuel. Mira, eso es precisamente lo que están diciendo los expertos sanitarios, que quizás la reapertura en la Florida fue bastante prematura. Sabíamos que estábamos luchando contra la pandemia en Nueva York, sabía que habían otros estados, California empezaba a ver los repuntes y decían que era cuestión de tiempo para que esto pasara en la Florida precisamente por esta reapertura económica. Pero ¿cómo llegamos hasta allí, José Manuel? Este es el informe. El primer caso de COVID-19 se detectó en la Florida el pasado 1 de marzo. 4 meses y 12 días después, el estado registra más de 282,000 contagios y unos 4,200 fallecidos. La cifra triplica los casos totales registrados en China y sobrepasa los de Italia.
Es un récord devastador que posiciona al estado del Sol como el nuevo epicentro de la pandemia en Estados Unidos. El gobernador del estado, Ron DeSantis, gran aliado del presidente Donald Trump, ha dicho que las cifras están relacionadas con un incremento en el número de pruebas y también a un repunte en el número de contagios comunitarios. Pero sus críticos difieren. Asegura que el estado está fuera de control debido a la decisión prematura del gobernador de reabrir la economía, en concordancia con Donald Trump y la Casa Blanca. I think he's been great for us. I mean, I think that he has had more attention on other areas simply because those other areas have flared up more than Florida. And so I can't fault him for that. But he's been a heck of an ally to us across the board. El pasado 30 de abril, el gobernador DeSantis anunció que el proceso de reapertura del estado estaría constituido en 3 fases. La primera de ellas se inició el 18 de mayo, con restaurantes, museos y comercio minorista operando al 25% de capacidad. Esta primera fase parece haber tenido un bajo impacto. Los números de contagios se mantuvieron relativamente bajos durante 2 semanas aproximadamente, pero de pronto comenzaron a subir. Las autoridades dijeron que la subida era paralela al número de pruebas que se estaban realizando, pero a pesar de las campanas de alarma y de los pedidos de algunos sectores para frenar la reapertura, el gobernador le dio la luz verde a 64 condados para iniciar la segunda fase. La medida comenzó el viernes 5 de junio, lo que dio lugar a un fin de semana de eventos, playa, diversión, con poco distanciamiento social. Además, el uso de la mascarilla esencial para evitar los contagios tampoco fue exigida. El Estado solo se limitó a recomendar su uso. Ese día, el Estado reportaba un promedio semanal de 999 contagios, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. 2 semanas después, la cifra se había triplicado. Aún así, DeSantis no cedió. We're not going back, closing things. Una postura que finalmente cambió esta semana cuando el Estado registró cifras récords de contagio. So right now we're not making any changes, status quo. We want to get this positivity rate down, and as we get in a more stable situation, then we'll take a look at it. Por ahora, la fase 3 queda en veremos y el deseo de llegar a una situación estable mucho más lejos. El Estado registra un índice de positividad del 19,6%. En al menos 40 hospitales del Estado no hay camas disponibles de cuidados intensivos. Mientras hay más de 7.000 personas hospitalizadas con COVID-19. Para algunos, era una guerra avisada. José Manuel, allí está la información, pero ahora la atención está puesta en este debate sobre la apertura de las escuelas en la Florida, algo que el gobernador apoya, pero que muchos rechazan. Pero también hay presión por otro aspecto. Están tratando de que se suspendan estos eventos a gran escala, como la convención republicana que está pautada el próximo mes en Jacksonville, al norte de la Florida, donde, José Manuel, se espera por lo menos la asistencia de unas 15.000 personas para ver en ese momento en donde el presidente Donald Trump acepta la candidatura para la próxima elección presidencial aquí en los Estados Unidos. Pero tú lo decías, que Guerrero, ciertamente que el gobernador de la Florida es uno de los aliados políticos más importantes que tiene el mandatario. Así es que es algo improbable que se vaya a suspender esta convención del partido del propio gobernador, ¿no? Ron DeSantis. Ahora, ciertamente, otro tema que ha salido a colación tiene que ver con las máscaras. Parece que hoy día en los Estados Unidos, particularmente también acá en el estado de la Florida, el uso de la máscara, más que una recomendación científica, se ha transformado en una cuestión netamente política. Gracias, Key Guerrero, por tu completísimo informe desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Buenas noches para ti. Y nosotros seguimos desde aquí, desde el Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami. Pudimos conversar hace algunas horas atrás con el jefe de la unidad de cuidados intensivos de este hospital, un hospital público, el más grande de Miami, el que está recibiendo la mayor cantidad de pacientes de coronavirus. Esto fue lo que nos dijo David de la Cerda, que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial. Escuchemos. Doctor, gusto de saludarle, gracias por estar en CNN. ¿Cuál es la situación que se está viviendo hoy día acá en el Hospital Jackson Memorial? Hoy tenemos el mayor número de pacientes en nuestro sistema en COVID desde que empezó la crisis y pensamos que es solo el comienzo de esta segunda oleada. Y lo mismo se refleja en el uso de los cuidados intensivos. Y en cuidados intensivos entiendo que tiene una capacidad del 85% ya
un 15% disponible, pero para este viernes las cifras podrían cambiar dramáticamente, ¿no? Dramáticamente. Estamos empezando la semana que pensamos que iba a ser la más difícil y ya empezamos con un 80-85% llena las unidades. Estamos haciendo algunos cambios para tratar de incrementar esa capacidad, pero el día de hoy tenemos un 80-85 llena las unidades. Ahora, ¿esta capacidad se ha visto alterada o es la misma capacidad original que tiene cuidados intensivos? ¿O se ha ampliado, digamos, previendo esta crisis? La hemos ampliado. Entonces, al haber parado muchas de las cirugías selectivas, podemos tomar otras unidades que se usaban para cirugías y hemos podido poner pacientes de COVID ahí. Así que hemos ido aumentando. Esta semana tenemos también pronosticado aumentar más tipo de camas. Y también entiendo que habría la posibilidad de poner una unidad externa en carpas fuera del hospital si que se requiere, ¿no? Sí, y eso ya lo empezaron a hacer. Tenemos la primera, está poniendo el aire acondicionado y es otra forma de incrementar el número de pacientes. O sea, vale decir que se han ampliado todas las capacidades logísticas disponibles, pero todo tiene un límite y si este límite, digamos, se llega a sobrepasar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a derivar a enfermos al Convention Center en Miami Beach? Eso es lo primero. Primero tendríamos que seguir cambiando todas las unidades a unidades que sean COVID, que todavía tenemos unas más que podemos cambiar. Usaríamos también las salas de operación como unidades de ICU y después iríamos al Convention Center. Esto parece una tragedia, doctor. Es una tragedia, una gran tragedia. Ahora, su personal médico, usted es el director de la unidad de cuidados intensivos de este hospital. Entiendo que hay algunos enfermeros, doctores que están enfermos. Es como una pandemia, la gente, uno va y vive también su vida fuera del hospital, así que su respuesta es sí. La gente se ha enfermado, no por el hospital ha hecho un excelente trabajo con el PPE, pero al vivir en la comunidad estamos todos expuestos, entonces médicos y enfermeras han contaminado sus casas. Ahora, la semana pasada usted me decía que la moral del personal que usted dirige es muy baja. No me imagino que en una semana esto haya cambiado. Cuéntenos nuevamente por qué, doctor. No, la moral no ha cambiado. A las dos razones. Una, el trabajo es fuerte. Estos pacientes requieren la presencia de uno por muchas horas. Las enfermeras están en estas unidades por 12 horas continuas. Los médicos también. Entonces no hay acceso a agua, comida, etcétera, etcétera. Y además, un poco lo que hablábamos, usted sale a la calle y siente uno que la gente sigue viviendo una vida muy normal. Entonces, está ese punto de que uno está haciendo un esfuerzo muy grande con su familia, mientras que otros no lo están haciendo igual. Claro, hay una dualidad social que, por supuesto, al personal médico que está en la primera línea no le es muy agradable de ver. Cuéntenos, doctor, nos hablaba usted la semana pasada de que hay muchos casos entre 18 y 45 años, mayormente, a diferencia del comienzo de la pandemia cuando vimos los casos de personas mayores de edad que hoy día están cuidándose muchísimo más, pero los jóvenes son vectores y los jóvenes están siendo hoy día principalmente los factores de infección que se están dando en el condado Miami-Dade. Este virus hoy día está siendo un tanto más fuerte, se está ensañando frente a esta población más joven que se cree más inmortal y que se cree que puede sobrevivir al virus. No creo que se pueda decir que hay una mutación en el virus en este momento. Creo que la exposición que vimos en las fiestas pasadas, el 4 de julio, el Memorial Day, estas cosas, está viendo los enfermos que vemos ahora. Empezamos a ver también pacientes un poco más viejos la última semana. Entonces ahorita en este momento tenemos todo el espectro de 18 a 75, pero seguimos viendo una buena cantidad de pacientes jóvenes. Háblenos un poco del Remdesivir, doctor. ¿Está funcionando? ¿Tienen stock suficiente para, digamos, esta oleada que comienza y que se viene? Sí, hubo un pequeño problema el fin de semana que el gobernador resolvió y mandó más cantidad de Remdesivir y el gobierno federal también ayudó a que tuviéramos más Remdesivir. Yo sí creo que funciona cuando se empieza a usar temprano. Obviamente hay ciertas reservas que se van a agotar si seguimos usando las cantidades que seguimos usando y estaremos en algunos problemas. Ahora, hay una posibilidad de que se vuelva a reinstalar la orden de quedarse en casa por parte al menos del alcalde de Miami, de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Él lo ha dicho, que en la medida en que se vaya complicando la logística de los hospitales, es algo que él, digamos, no le va a temblar la mano a la hora de aplicar. Yo sé que usted no es político, me lo decía la semana pasada, no soy economista, pero usted como doctor ve que esto sería algo plausible de implementar debido a la gravedad, ¿no? La respuesta es sí. Yo creo que es el siguiente paso que se debería hacer. Lo importante es que trabajen todas las ciudades junto con el condado, que no haya una descomunicación entre las distintas ciudades. Ciertamente, doctor, a un médico como usted le toca toda la vida, sobre todo trabajando en cuidados intensivos, lidiar con la muerte. Usted está entrenado muchos años y ha sido educado, formalmente educado para salvar vidas, pero la muerte es algo que está presente en su diario vivir como médico.
Cuando vemos una pandemia como esta, con este nivel de mortalidad que hay, ¿cómo usted convive en el día a día con la muerte? Pues la muerte siempre es difícil en un paciente de uno, pero se suma la muerte de gente muy joven que no tenía ningún tipo de enfermedad, que hace aún más difícil todo esto de la muerte, y las familias que no pueden ver a sus seres queridos porque estas unidades tienen restricción de visitantes. Entonces también es una muerte un poco solitaria, lo cual también es un poco triste que uno lo ve desde médico. Uno trata de estar con ellos, de acompañarlos, pero es la parte más difícil. Ahora usted, doctor, trabaja 17 horas por día, me lo decía fuera de cámara, ve muy poco tiempo a su familia, está dirigiendo a un equipo aguerrido, heroico, que está dando la pelea, que está exponiendo su vida para salvar vidas. ¿Cómo ha resultado en lo personal, en lo más íntimo para usted, estar durante más de 3 meses en esta experiencia que es salvar vidas en una pandemia que pasa en la historia? Es agotador, no ver a mis hijos, a mi esposa tantas horas, es lo que yo estudié y es para lo que me preparé. Entonces siento que la parte médica la estamos llevando, pero 3 meses después uno está agotado y ya quemado un poco de tanto trabajo. Uno sigue haciendo el trabajo, pero creo que estamos todos listos para pasar la hoja desde la pandemia. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con el gobernador DeSantis, que se encuentra en estos momentos acá en el hospital? No, señor, no todavía, para allá voy ahora. ¿Va a tener la oportunidad de decirle algo al gobernador? Vamos a ver, eso espero. Y si tiene la oportunidad de decirle algo, ¿qué le va a decir, doctor? Que tenemos que trabajar todos en un equipo y estar comunicándonos más de cerca con alcaldes y distintas personas. No puede haber distintos mensajes en cada parte del gobierno. Claro, y es que precisamente lo que hemos podido ver cuando reporteamos desde las calles de Miami y precisamente a la dirigencia política de Miami es que no hay suficiente comunicación entre el alcalde Condal, y esto no estoy inculpando a nadie, es lo que uno ve, y también los alcaldes de la ciudad. No es una acusación, es algo que se ve, es algo que muchas veces nosotros no sabíamos, nos dicen los alcaldes, y bueno, y eso se refería precisamente el doctor de la Cerda en esta entrevista. Nuestro respeto, nuestro saludo para todo el personal médico del hospital a mis espaldas, de todos los hospitales por supuesto, de todas partes del mundo que están haciendo lo mejor posible para precisamente salvar vidas, unos con más recursos y otros con menos recursos. Marcamos una nueva pausa aquí en Conclusiones y al regreso vamos a conversar y vamos a cambiar brevemente de tema. ¿Por qué? Porque vamos a analizar con el doctor Eduardo Gamarra, cientista político, sobre dónde está Joe Biden frente a las apariciones que hace el candidato y presidente Donald Trump. Quédese y lo analizaremos. Con el hashtag numeral #ConcluCovidFlorida, espero recibir todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. Ya regresamos del Jackson Memorial Hospital aquí en la ciudad de Miami con esta edición de Conclusiones. 10:38 de la noche, seguimos en vivo desde el Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami, cuando esta ciudad probablemente, según lo anunciado el alcalde Francis Suárez, podría volver a restablecer la orden de quedarse en casa. Podría ser cuestión de tiempo, estamos a la espera de que se pueda producir una decisión en ese sentido. Pero vamos a hablar un poco de política y COVID, porque ciertamente que Estados Unidos en 3 meses y medio más, un poco más, va a ir a las urnas para esta elección presidencial histórica que el país va a vivir, ciertamente en medio de esta pandemia, cuando el presidente Trump se pasea por parte del país realizando campaña sin máscara, y vemos que su contendiente demócrata, Joe Biden, está quedándose en casa, no está haciendo campaña y está realizando una estrategia precisamente al no salir siempre a contestarle al presidente y al no utilizar a su disposición todos los medios de prensa que podría realizar. Una estrategia que podría funcionar, podría ser riesgosa, se lo vamos a preguntar precisamente al profesor Eduardo Gamarra, politólogo de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, buenas noches, gusto de saludarle. ¿Estrategia riesgosa, efectiva? ¿Qué cree usted? ¿Que lo que está haciendo Joe Biden puede funcionar, no puede funcionar? Mira, José Manuel, hasta ahora le ha funcionado bastante bien, ¿no? Le ha funcionado bien en el sentido de que lo miden las encuestas. El promedio ahora que diferencia a Biden de Trump es alrededor del 10%, y ya lleva varios meses en esta situación, y el COVID ha exacerbado esa diferencia. De manera que en la medida en la que el presidente Trump comete errores, sale más a la calle, y en la medida en la que Biden es más cauteloso y se dedica a las redes sociales, a una campaña básicamente, digamos,
mucho más adecuada al COVID, le está yendo mejor y parece que los números le dan la razón. Pero a esta altura, hace 4 años atrás, el 2016, Hillary Clinton también tenía números bastante favorables que después obviamente se fueron desdibujando con el paso del tiempo. Y otra cosa, profesor, de alguna manera esta estrategia de Biden de estar en casa, de estar menos activo, ¿no refuerza esta teoría que están planteando los republicanos de que Biden sería un candidato quizás muy mayor, que se le ve con menos energía y equivocándose y trastabillando un poco? Esa tesis sí funcionaría, José Manuel, en el sentido de que de alguna manera pues se lo ve como una persona que no quiere salir, que no quiere estar en grupos, que no quiere estar, que tiene miedo, ¿no? Que es una persona miedosa, que no va a poder enfrentarse a los grandes retos de administrar este país. Sin embargo, el problema de Trump hoy, a diferencia del 2016, es que él ya tiene 3 años y medio de gobierno y cada día está repleto de errores que están siendo capturados de una manera mucho más, digamos, más clara, no solo en las encuestas, pero también en los medios y también inclusive dentro del propio Partido Republicano, que por primera vez empieza a mostrar algún disgusto con el presidente Trump. Ciertamente, profesor, tenemos un helicóptero llegando acá en el Hospital Jackson Memorial. Disculpe la audiencia el ruido que está realizando este helicóptero, pero te quería preguntar, ¿qué es lo que va a pasar ahora con Biden? ¿Cuál va a ser su próximo movimiento político para lograr tener el momentum? Mostrar en los próximos días a quién debería ser su posible vicepresidenta, porque sabemos que podría ser una mujer y evidentemente afroamericana, ¿no? Bueno, me parece que hay 12 candidatas, 12 candidatas muy bien calificadas, todas mujeres, muchas afroamericanas, una hispana, de manera que hay un lote muy interesante de mujeres de las cuales pues va a surgir la nominación, y dependiendo de esa selección creo que la campaña se va yo diría, fortalecer un poco más, pero en realidad va a depender mucho, José Manuel, de si el vicepresidente, el ex vicepresidente, logra de alguna manera figurar un poco más, porque no sé hasta dónde y hasta cuándo le puede durar simplemente quedarse en casa y tratar de hacer campaña en redes, número uno. Y número dos, salir, pues hoy precisamente cuando estamos viendo estas cifras tan atroces del COVID, también es un riesgo enorme, precisamente para una persona que tiene 77 años, que cumpliría 78 antes de llegar a la presidencia. Entonces, es algo que es un riesgo, por ahora le ha funcionado, se fortalecería con la vicepresidenta y también depende mucho de cuántos errores más va a cometer el presidente Trump. Y precisamente, profesor Gamarra, esos errores los podríamos ver muy marcadamente en los debates de octubre y veremos cómo llegan los candidatos hasta ese punto, precisamente con 2 factores, con el estado del COVID en todo el país y también con el estado de la economía. Una reflexión en 20 segundos, profesor, por favor, profesor. Yo diría son 3 reflexiones. ¿Dónde está el COVID? ¿Dónde está la economía? ¿Y dónde está la situación social en el país? Producto de COVID, pero más que nada el manejo que se le continúa dando, el mal manejo que se le continúa dando al movimiento de Black Lives Matter. Profesor Eduardo Gamarra, politólogo de la Universidad Internacional de la Florida, buen amigo de esta casa, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Y usted no se vaya porque al regreso llega nuestra compañera, gracias a usted, profesor, y al regreso llega nuestra compañera Gabriela Frías de Portafolio Global. Precisamente nos va a hablar sobre la otra pandemia que vive el mundo, el hambre. Pausa y regresamos. Una crisis de hambre vinculada al COVID-19 podría matar a más gente que la pandemia en sí. Esto lo dice Oxfam, que es precisamente el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre. Conectamos con Gabriela Frías de Portafolio Global, quien nos va a ampliar sobre esta información. Gaby, gusto de saludarte, muy buenas noches. Obviamente que el COVID ha traído una paralización de la producción. Esto ha producido una recesión, que es diferente, por supuesto, a la recesión pasada.
y esta recesión trae desempleo, trae una crisis social muy importante que estamos viendo en muchos países de América Latina y trae hambre. ¿Qué nos dice este informe, Gaby? Buenas noches. Igualmente, qué gusto me da saludarte, te mando un fuerte abrazo, José Manuel. Pues sí, este es un informe no de Oxfam, el que yo te presento en esta noche tiene que ver con el informe que dio a conocer este lunes directamente el Programa Mundial de Alimentos en conjunto con UNICEF. Es, digamos que interagencias, la FAO, que es la división de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Hay varios datos que no son buenos de América Latina, entre ellos, por supuesto, que la inseguridad alimentaria ha registrado el aumento más rápido del mundo, nuestra región, imagínate, y que además no estaremos en línea para cumplir lo que son las metas de hambre cero para 2030. Hambre, obviamente, definido como que no consumimos las calorías suficientes para llevar una vida activa y saludable. En 2019 hablábamos de casi 48 millones de personas afectadas por este problema, 7,4% de la población. Para 2030 están calculando las Naciones Unidas pues que aumente en 20 millones de personas. Y esto obviamente están diciendo 20 millones de personas sin acceso a calorías necesarias para una vida saludable, pese, y tú lo sabes también muy bien, a que en este continente, en esta región, hay capacidad más que suficiente de nuestros países para abastecer de alimentos a nuestras poblaciones. Así que, ¿cuál es el problema? No es el tema de la existencia de alimentos, es la falta de acceso a ellos. Es decir, la región con el costo más alto para acceder a una dieta saludable es la nuestra, con un valor promedio de casi $4. $3.98, José Manuel, 3,3 veces más cara que lo que una persona bajo la línea de pobreza puede gastar en alimentos, lo que ya, por cierto, afecta a unas 104 millones de personas. Lo has dicho tú muy bien, concatenamos el colapso sanitario, el colapso económico, el desempleo, y con todo el tema del desempleo, la falta de ingresos. Esto, por supuesto, que genera una inseguridad alimentaria enorme. Así que estábamos hablando de una región con alto desempleo, con este riesgo también de hambre. Y otro tema que poco se discute cuando hablamos de hambre, que se generaliza, pero es el deterioro en la calidad de las dietas, también tiene otro efecto en las diversas formas de malnutrición, es decir, desnutrición, sobrepeso y obesidad. Tú sabes que hay dietas que cuestan poco, pero no son las dietas más saludables. Prácticamente viene la peor crisis social de América Latina en décadas. Así que todos estamos amenazados, dice la CEPAL, todos amenazados y en riesgo también de agregar a estos desafíos el tema del hambre. José Manuel. Gaby, hay otro punto del cual no se está hablando demasiado en ninguna parte, el alza en el costo de los alimentos, y esto influye. Si nosotros lo sentimos acá en los Estados Unidos, en el supermercado, también sucede en América Latina, donde las cuentas del supermercado están siendo mucho más altas. Veíamos el fin de semana el gobierno de Chile entregando 3 millones de cajas de alimentos para que la gente pueda comer. En lo personal, a mí me recuerda la crisis de 1982, crisis económica bajo el gobierno de Pinochet, donde realmente se veía hambre y crisis social en las calles. Hoy día la crisis social está presente en toda América Latina, Gabriela. Así es, y tú te acordarás que hace algunas semanas en varios reportajes que hicimos en CNN trajimos este retrato tan terrible de las mantas rojas o blancas afuera de los hogares en varios países de la región, como el mensaje inequívoco de hogares que ya tienen este problema de falta de alimentos. Efectivamente, el costo de los alimentos es un problema en Estados Unidos. Hablamos hace algunas semanas de uno de los datos de inflación y que adentro de lo que ya es el dato general, se puede ver este fenómeno, el costo de los alimentos, como otro de los grandes problemas, y por lo tanto es muy importante que en medio de esta pandemia de distanciamiento social y de tantas personas que regresan de sus lugares de trabajo en industrias que hoy son consideradas esenciales, que no se interrumpa ese suministro de alimentos, porque si no tendremos presiones al alza. Así que hasta que esta pandemia, digamos, no la tengamos bajo control, ese va a ser un riesgo permanente, entre muchos otros, para garantizar el abastecimiento de alimentos a los hogares. Y déjame decirte que el hambre también está presente aquí en el estado de la Florida. 750,000 personas, no en situaciones normales, no durante esta pandemia, no pueden garantizar los alimentos en su mesa cada día. Es un dato absolutamente duro. Imagínate cómo será este dato en momentos de COVID-19. Gabriela Frías, gracias, muchas gracias por este completísimo informe. Un abrazo para ti. Muy buenas noches. Igualmente para ti.
y nosotros marcamos una brevísima pausa y ya regresamos con la última parte de conclusiones. No se vayan. Espero y recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. En un minuto regresamos con más de conclusiones. No se vayan. Quiero volver a destacar el tema que nos traía nuestra compañera Gabriela Frías de Portafolio Global. Hay hambre en América Latina, hay hambre en los cerros de Lima, hay hambre en el Gran Buenos Aires, hay hambre en las poblaciones periféricas marginales de Santiago de Chile, hay hambre en muchos lugares de esta región. Los gobiernos están haciendo lo que pueden, muchos privados están intentando aportar con su granito de arena para llegar precisamente a las ollas comunes de distintos lugares que intentan garantizar alimentos para los que hoy día lo están pasando pésimo con esta pandemia. Nuestro cariño, nuestra solidaridad con todos ellos. Hasta aquí conclusiones. Un abrazo. Buenas noches.